Buenos días, hermanas, ¿cómo están? Mi nombre es Minerva Mireles, soy de Calvary Chapo Casa de Pan y hoy es martes 15 de septiembre del 2020 y bueno, hemos estado estudiando el libro de los Salmos. Hoy nos toca estudiar el Salmo 130, tiene solo 8 versículos. Y aquí en mi Biblia nos dice, les recuerdo que estoy leyendo Reina Valera contemporánea y el título en mi Biblia del Salmo 130 es Esperanza en la salvación del Señor, cántico gradual. Y el título en Reina Valera 1960 es Esperanza en que Jehová dará redención, también cántico gradual. Y bueno, les recuerdo que estaremos estudiando Reina Valera contemporánea. Y bueno, el Salmo 130 está estrechamente relacionado con el Salmo precedente, el 129, que el título de ese salmo era La justicia del Señor. Y este salmo muestra que el perdón de pecado depende de la misericordia de Dios y se recibe por fe, hermanas, y no por medio de obras. Como ya les dije al principio, es un cántico gradual, como lo dice su título, y también conocido como un cántico de ascenso. 15 son los salmos que se titulan de esta manera, son los salmos del 120 al 134 y estos son los cantos que los peregrinos judíos cantaban mientras subían a Jerusalén, por eso son llamados así, son llamados cánticos de ascenso. Y en este salmo, hermanas, veremos que el salmista está consciente de su propio pecado y de que merece el juicio de Dios, pero también cree en la misericordia de Dios. Esta combinación, hermanas, produce el arrepentimiento y la seguridad del perdón. Ahora a continuación vamos a leer nuestro Salmo 130, pero antes vamos a pedir la bendición de nuestro Señor. Gracias, Padre, te damos en este día, Señor. Te damos gracias simplemente por despertar, Señor, por abrir nuestros ojos. Gracias por un día más de vida. Te damos gracias por todas las bendiciones que das a nuestro hogar, por la salud, por el pan, Señor, por el techo. Y en este momento, Padre, que abrimos tu palabra, también abrimos nuestro corazón, abre nuestro entendimiento, Padre. Te lo pedimos agradecidas en el nombre de tu Hijo precioso Jesucristo. Amén. Ok, hermanas. Bueno, y vamos a continuar a leer nuestro Salmo 130, pero desde que nacemos el ser humano es un ser expuesto a muchas adversidades, ¿verdad? Que pueden llegar a angustiarnos, ¿verdad? Que angustian nuestra alma, nos ponen tristes, nos ponen deprimidas. Y aunque la humanidad, ¿verdad? El hombre busca su seguridad y felicidad en las cosas de este mundo, como en el dinero, en la fama, el poder o los deleites, ¿verdad? Nada de esto librará a la humanidad, al hombre, de pagar las consecuencias de su pecado. Ninguna de estas cosas lo apartará de la maldad e injusticias de este mundo. Sin embargo, aquí en este salmo, el salmista nos enseña que aún así todavía existe esperanza para el ser humano, para el hombre. Entonces vamos a comenzar a leer nuestro Salmo 130 y leemos los primeros 3 versículos que dicen: A ti clamo, Señor, desde el fondo de mi angustia. Escucha, Señor, mi voz, que no se cierren tus oídos al clamor de mi súplica. Señor, si te fijaras en nuestros pecados, ¿quién podría sostenerse en tu presencia? Podemos darle gracias a Dios porque Él no nos va a juzgar, hermanas, según nuestras maldades. Si Él nos juzgara de esa manera, estaríamos todas perdidas. Fue por medio de su misericordia que Él nos salvó. El clamor del salmista, vemos que él está en un abismo espiritual de angustia o estrés exterior o interior. Está deprimido. Vemos aquí que ruega a Dios, ¿verdad?, que lo escuche. Y en cuántas veces no hemos estado ahí nosotras, ¿verdad? Bueno, por lo menos yo he estado ahí, ¿verdad? Yo puedo sentir en sus palabras que está en desesperación, ¿verdad? Sus palabras son sublimes, son palabras vehementes que vienen del fondo de un corazón verdaderamente triste y preocupado en lo más hondo por su miseria. Solo las extenderán los que lo sienten y los que experimentan eso. Nos dice aquí al final del versículo número 3, dice: ¿quién podría sostenerse en su presencia? Lo primero que el ser humano tiene que hacer
en estos casos, lo primero es acudir a Dios en medio de sus angustias. Generalmente como ser humano, como como nuestra carne, ¿verdad? Generalmente tenemos la tendencia a tratar de resolver las cosas por nuestros propios medios, pero el Señor, hermanas, desea que nuestra confianza esté plenamente en Él. La expresión que vemos aquí denota una pasión que sale de lo más íntimo de su corazón de este salmista. Así todas nuestras peticiones tienen que salir de lo más profundo de nuestro corazón, con toda sinceridad y con toda humildad. Y veamos lo que dice Primera de Juan 5, del 14 al 15. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos algo según su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, también sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ahí lo tienen, hermanas. Entonces continuamos con los siguientes versículos. El 4 dice, pero en ti hallamos perdón para que seas reverenciado. Señor, toda mi vida he esperado en ti y he confiado en tus promesas. Yo te espero, Señor, con toda el alma, como esperan los centinelas la mañana, como esperan los vigilantes el nuevo día. Qué bendición, hermanas, qué bendición es la seguridad del perdón. En Dios hay perdón, en Cristo hay perdón. La gracia de Dios que nos salvó a los que no somos judíos, salvará también a la nación de Israel. Se aproxima el día en que el clamor de Israel, desde la profundidad de su aflicción, será respondido. Y aquí, como nos dice Romanos 2:4, benignidad busca llevarte el arrepentimiento. Les voy a leer todo el versículo, Romanos 2:4. ¿No te das cuenta de que menosprecias la benignidad, la tolerancia y la paciencia de Dios y que ignoras que su benignidad busca llevarte al arrepentimiento? Solo la bondad de Dios dirige al arrepentimiento, hermanos. Si queremos recibir la paz y bendiciones de Dios en medio de este mundo de angustias, debemos reconocer nuestra maldad y pedirle perdón por nuestros pecados, ya que de lo contrario, pues nuestra alma jamás alcanzará la paz que solamente Cristo, Jesucristo, sabe dar. Aquí vemos que el autor, ¿verdad?, de este salmo, que el salmista tiene una fe absoluta en el perdón de Dios. Así como nos dice el versículo 6, ¿verdad? Que nos dice, yo te espero, Señor, con toda el alma, como esperan los centinelas la mañana, como esperan los vigilantes el nuevo día. Poner nuestra esperanza, hermanas, en la palabra de Dios significa resurgir de las profundidades. Nunca hubo nadie que haya esperado y después se haya quedado ahí, ¿verdad?, en las profundidades, Dios es un Dios que restaura. Una de las cosas que debemos saber hacer es esperar en Dios. Muchas veces lo difícil que estamos pasando en nuestras pruebas, ¿verdad?, en la enfermedad, en la aflicción, muchas veces lo difícil de eso y es el tiempo, ¿verdad?, de espera. Y a ese tiempo de espera puede provocar que nos apresuramos y cometamos todavía más errores. El no ver de inmediato la respuesta de Dios generalmente desespera a muchos, ¿verdad?, y deciden alejarse de sus promesas. Pero aquí vemos que el autor de este salmo, el salmista, nos exhorta a confiar enteramente en Él. Así como nos dice aquí en el versículo 6, como los centinelas que guardan las puertas de una ciudad, esperan ansiosamente los primeros rayos del sol en la mañana, así, hermanas, nuestra alma debe esperar pacientemente hasta ver el rayo de justicia, ¿verdad?, que ilumine nuestra vida. Continuamos en el 7, que dice, Israel, confía en el Señor, porque el Señor es misericordioso, en Él hay abundante redención. El Señor salvará a Israel de todos sus pecados. Ahora que el salmista disfruta el perdón, hermanas, la confianza, que disfruta la fe, pues ahora vemos que Él puede testificar a otros. Quiere que otros experimenten lo que Él experimentó. Su mensaje y el nuestro, pues es un mensaje de fe, de creer lo que Dios dice, ¿verdad?, y confiar también en Él. Él comparte
con confianza, porque en Jehová hay misericordia. Número 1, nos dice, ¿por qué perdona? Pues por su misericordia. Nos dice en número 2, ¿cómo perdona? Por su abundante redención. El precio fue pagado en Cristo. La salvación es gratis, es por gracia. Y número 3, ¿qué perdona? Perdona todos sus pecados, todos tus pecados, todos mis pecados. Aquí vemos que el Salmo destaca la misericordia de Dios, la fe personal y el perdón de pecados. Nos dice, en Él hay abundante redención, ¿verdad? Nos dice eso al final del versículo número 7. En Él hay abundante redención. Hermanas, solo con Él hay redención de las muchas profundidades de las que les hablé hace un rato. No existe otra redención. Aunque nuestros pecados son numerosos, con Él hay mucho más redención. Como nos dice en Primera de Juan 3:20, que dice, pues si nuestro corazón nos reprende, Dios es mayor que nuestro corazón y Él sabe todas las cosas. Les voy a leer hasta el 22, es Primera de Juan 3 del 20 al 22. Ya les leí el primero, el 21 dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y recibiremos de Él todo lo que Él pidamos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos las cosas que le son agradables. Entonces, por más, hermanas, que los orgullosos quieran hallar por sí mismos satisfacción y redención con sus obras y deseen pues ensalzarse, pretenden ser sus propios auxiliadores y redentores. Ellos mismos desean adquirir para sí la verdad y la justicia. Aquí, en el último versículo, no habla de la liberación del pueblo de Israel, sino de su redención. Dice aquí el 8, el Señor salvará a Israel de todos sus pecados. No habla de la liberación del pueblo de Israel, sino de la redención. La redención, hermanas, exige sacrificio. El Hijo de Dios hizo ese sacrificio por medio de su muerte. No solo los israelitas, sino el mundo entero, quedamos liberados de la muerte eterna. Mira lo que nos dice 2 de Corintios 3:18. Nos dice, por lo tanto, todos nosotros que miramos la gloria del Señor a cara descubierta, como un espejo, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Ahí lo tienen, hermanas. En conclusión, hermanas, cuando Dios creó al hombre, lo hizo perfecto, lo hizo sin debilidades y nada que lo afligiera. Sin embargo, por causa del pecado, todo eso cambió y hoy está expuesto a sufrir de muchas maneras. Desde desilusiones, fracasos, injusticias, también enfermedades. El hombre, ¿verdad? El ser humano está expuesto a sufrir. Pero aquí el salmista nos da la receta, hermanas, para buscar el consuelo para nuestra alma angustiada. La receta número 1 es acudir únicamente a Dios en oración. Número 2, tener la certeza que Dios nos escucha, así como nos dice en Primera de Juan 5 del 14 al 15, como se los leí al principio, pero se los voy a leer otra vez. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos algo según su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, también sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, ahí lo tenemos, tener la certeza que Dios nos escucha. Número 3, reconocer nuestra maldad y solicitar el perdón de nuestros pecados, como nos dice en Primera de Juan 8:9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotras mismas y la verdad no está en nosotras. Si confesamos nuestros pecados a Él, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Número 4, hermanas, saber esperar en Dios, como nos dijo el Salmo número 130 en el versículo número 6. Saber esperar en Dios. Yo te espero, Señor, con toda mi alma, como esperan los centinelas la mañana,
como esperan los vigilantes el nuevo día. Los cristianos que dicen haber vuelto a nacer, hermanas, y haberse renovado, no deben vivir una vida diferente de la vida de Cristo. No debemos de vivir una vida diferente de la vida de Cristo. No solo debemos llevar el nombre de Cristo, sino también debemos llevar el carácter y las características de Cristo, la identidad de Cristo, la individualidad de Cristo, la personalidad de Cristo, la particularidad de Cristo. Por ello, la asimilación en Cristo significa poseer el espíritu de perdón de Cristo, el corazón también de amor de Cristo, la mente que Cristo tenía, la mente de oración en Cristo. Y hermanas, junto con todo esto, pues convertirnos en presencia restauradora y regeneradora de Cristo en la vida de nuestros vecinos, de nuestros parientes, de nuestros primos, tíos, en fin. Debemos ser esa presencia restauradora y regeneradora en la vida de la humanidad perdida que estamos viviendo en estos tiempos. La aceptación de Cristo como la puerta de salvación nos permitirá siempre dirigir a otros hacia la salvación. De este modo, pues así nos asimilamos verdaderamente lo que fue Cristo, ¿verdad? ¿Quién fue Cristo? Así es de que reflexionemos, hermanas, en este Salmo 130 precioso. Es una esperanza en salvación del Señor. Es una esperanza de redención. Así es de que las invito a que reflexionemos en este Salmo. Muy precioso, muy hermoso. Y bueno, termina el Salmo diciendo: el Señor salvará a Israel de todos sus pecados. Amén por eso. Vamos a orar. Gracias, Padre, por este estudio, Señor. Gracias que me hablaste, Señor, en este día, Señor. Sabemos que tú eres un Dios de unidad, Señor, un Dios de amor, que lo decidimos con nuestros labios, ¿verdad? Que sabemos que tú eres el que siempre nos protege, el que siempre nos cuida, Señor. Eres, como lo dije hace unos momentos, eres un Dios de amor, Señor. Te pedimos, Padre, en este momento, Señor, que nos envíes tu Espíritu, Padre, para orar entre nosotras, para exigir de nosotras mucho más de lo que nos exigimos a nosotras mismas, Señor. ¿Para qué? Para imitarte más, Señor, para imitarte más a ti. Condúcenos, Señor, hacia el mañana, juntas, Señor, como hermanas en Cristo. Condúcenos hacia el cumplimiento de tu voluntad, la voluntad tuya, Padre, de Jesucristo, de nuestro Señor, Señor. Bendice nuestro día en esta mañana, Señor. Bendice a mis hermanas en su trabajo, en su hogar, donde quiera que se encuentren. Derrama todas tus bendiciones, Señor, sobre sus hogares. Te damos gracias por ellas, Padre. Bendíceme a mí, a mi familia, Señor, a mi pastor, Pastor Larry, a su esposa Cristina, a sus hijos. Te damos gracias, Señor, por este día. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok, hermanas, eso era todo lo que les tenía. Las veo pronto, las veo cada martes a las 10 de la mañana. Y bueno, no se les olvide que vamos a tener nuestro evento este jueves a las 6 de la tarde. Ya les mandamos la invitación, vamos a hablar ahorita en un ratito, nos vamos a ver por Zoom. Ahí vamos a tocar un poquito más de detalles de lo que va a ser nuestro picnic este jueves. No te lo puedes perder. Bueno, vamos a tener bocadillos, café, refrescos, la vamos a pasar bien. Así es de que no te lo puedes perder, te esperamos. Y también, ¿qué les iba a decir? Se me pasó. Bueno, sí, perdón. Si quieres ser parte de esta charla, por favor, déjame tu correo electrónico aquí en los comentarios. Y con mucho gusto te vamos a invitar a nuestra charla que tenemos cada martes después de las 10:30 de la mañana. Y no te puedes perder también cada último viernes del mes a las 7 de la noche nuestro evento mensual de damas. Estamos estudiando el libro de Mujer Verdadera. Y bueno, eso es todo. Gracias, Dios te bendiga. Yo soy Minerva Mireles y nos vemos la próxima.